Ejecutado mediante el Bien, uso de... vamos ahora adelante con nuestra crónica de economía con Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buen día para usted. Buenos días, feliz inicio de semana. Bueno, Juan Pablo, después de un pequeño lapsus, vamos a hablar de lo que ha sido la noticia económica más importante de esta mañana. Un tribunal de Hong Kong ordenó la liquidación del gigante inmobiliario chino Evergrande. ¿Qué sabemos de esto? Vamos a hablar del lado económico porque ya lo avanzábamos en los noticieros. Se trata, recordemos, del promotor inmobiliario más endeudado del mundo, en una liquidación que llegaría después del fallido intento de reestructurar un plan de deuda de unos 300.000 millones de dólares. Aunque todavía no está claro cómo esta decisión tomada en la región semiautónoma de Hong Kong pueda en realidad materializarse en China continental, que precisamente cerca del 90% del negocio de Evergrande se encuentra en el propio territorio chino. Hay que decir también que el problema con la inmensa empresa china explotó desde 2021, pero el año pasado los acreedores internacionales presentaron una petición de liquidación en un tribunal de Hong Kong contra esta empresa. El proceso se prolongó mientras las partes intentaban negociar un acuerdo y tras el anuncio de la liquidación, las acciones de Evergrande cayeron más del 20% en la bolsa de Hong Kong. En minutos lo estaremos revisando. Y precisamente también el año pasado, a finales de septiembre, el presidente de la compañía, Xu Jiaying, fue detenido por presuntos delitos ilegales. ¿Qué podría esperarse ahora entonces en el sector financiero de la segunda economía del mundo? Expertos opinan. Es posible que el tamaño de los activos se reduzca masivamente en alguno de los activos valiosos bajo la marca de Evergrande, vendidos a otra persona o liquidados por efectivo. Se puede pensar fácilmente en algunos de los otros tipos de negocios, por ejemplo, la administración de propiedades. Por lo tanto, es muy probable que Evergrande se divida en empresas mucho más pequeñas y aún sobrevive en el futuro. Entonces, tal vez no sea el fin del mundo para la macroeconomía, pero sigo pensando que a nivel corporativo puede ser bastante doloroso. Vamos a conversar sobre el contexto en el que llega Evergrande a esta situación, cómo llegó a endeudarse tanto. Lo veníamos hablando en el informativo con nuestro corresponsal y ahora pues usted nos ayuda a profundizar, Juan Pablo. Ángela, pues todo podría resumirse que en realidad la empresa lo que hacía era pedir créditos para comprar terrenos, vendía los apartamentos antes de haberlos construido y con esos ingresos de las ventas financiaban nuevos proyectos y este era un sistema cíclico. Esto trajo consigo los primeros impagos en 2021 y ese mismo año fue declarado en quiebra en Estados Unidos. Esto hizo que las autoridades chinas siguieran de cerca a la empresa, pues el sector inmobiliario en ese país representa alrededor de una cuarta parte del PIB y estamos hablando de la segunda economía del mundo, así que es demasiado dinero. Precisamente un año antes del incumplimiento de la compañía, Beijing endureció gradualmente las condiciones de acceso a créditos de los promotores inmobiliarios. Esto, por ejemplo, secó las fuentes de financiación de los grupos que ya estaban endeudados y esto como un intento de blindarse pues por parte de todo lo que estaba pasando, pero evidentemente la bomba explotó. Es decir, como quien dice, gastarse la plata que uno no tiene, pero a niveles estratosféricos. Así es, a niveles titánicos. Bueno, vamos a los indicadores. Y precisamente vamos a continuar en Asia porque en esa región se cerró mixto con la significativa caída del 20% de las acciones de Evergrande y la posterior suspensión en la bolsa. Vamos a continuar con Estados Unidos, que tiene un escenario mixto también previo a su apertura. En ese país se espera que la Reserva Federal anuncie su política monetaria el miércoles y los operadores de la bolsa no anticipan todavía un recorte en las tasas de interés. Seguimos al viejo continente con un escenario mixto. La Unión Europea, por ejemplo, saboteará la economía húngara si Budapest bloquea una nueva ayuda a Ucrania esta semana, en virtud de un plan confidencial elaborado por Bruselas, según informó este domingo el Financial Times. Mientras tanto, Londres inicia la semana en positivo. Esta misma semana, el Banco de Inglaterra seguirá con su decisión sobre los tipos de interés el jueves. Estaremos revisando en cuánto queda la tasa. Vamos ahora con otra noticia que crece y crece a lo largo de los días. Juan Pablo, aumenta la presión para el gobierno del recién llegado primer ministro Gabriel Attal en Francia. Ángela, hay presión que aumenta con las movilizaciones de los agricultores que planean un asedio a París en distintos puntos de la ciudad. Entre muchas de las demandas de los agricultores están las simplificaciones administrativas, el rechazo a una nueva prohibición de los pesticidas, el fin del aumento del precio del gasóleo para los tractores, también una compensación más rápida después de las calamidades y la aplicación de la ley que obliga a los fabricantes y supermercados a pagar más a los agricultores.
Un escenario complejo, pues desde Países Bajos hasta Rumania, atravesando Polonia y Alemania, los agricultores están intensificando sus acciones contra las subidas de los impuestos y el Pacto Verde Europeo, así como se ha llamado, en un momento también en el que la inflación sigue acelerándose en varios de estos países y de cara también a un escenario todavía complejo con las tasas de interés y el Banco Central Europeo, Ángela. Bueno, justamente el gobierno francés tuvo ya discusiones con los sindicatos sobre el aumento de los impuestos a este sector. Y vamos a echar entonces una mirada hacia atrás porque fue en diciembre que la ex primera ministra Elizabeth Borne anunció a la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores y también a los jóvenes agricultores que iban a abandonar las subidas de estos impuestos sobre los pesticidas y el riego. Y también el Ministerio de Economía en ese momento acordó con estos grupos una reducción gradual del agujero fiscal sobre el gasóleo todoterreno, se podría decir en esta traducción, a cambio de una compensación en esos intentos de evitar precisamente el escenario que tenemos ahora. Bueno, sobre esta noticia vamos a continuar hablando a lo largo de toda la jornada. Tendremos también en algún momento un reporte desde París. Vamos a continuar con las noticias del mundo. A más de 100 días del conflicto entre Israel y Hamás, seguimos viendo el impacto que tiene esta guerra en las economías. Así es, y tiene que ver con que en ese lugar pues hay información también de Rusia y de otros lugares. Por ejemplo, en estos 100 días de esta presión se veía el panorama en Israel, pero también en Hamás, porque muchos de esos lugares están casi desérticos. Mientras hablamos de esta economía, vamos a hablar de Rusia, porque la compañía petrolera Rosneft planea ampliar su presencia en el mercado indio y construir una refinería de petróleo, según confirmó el presidente Vladimir Putin. El anuncio se da luego de que esta empresa hubiera invertido $23.000 millones en la compra de una red de gasolineras y un puerto en India. La empresa es una de las más grandes controladas por el Estado ruso y también es una de las más cotizadas en bolsa. Escuchemos al presidente. Basta decir que la mayor inversión extranjera en la economía india, al menos hasta ahora, y de no haber cambiado, la mayor inversión vino de Rusia. Nuestra empresa Rosneft invirtió $23.000 millones en la adquisición de refinerías de petróleo y una red de gasolineras, puerto, etc. Tenemos planes para el futuro. Queremos construir una planta, y este es solo un ejemplo. Y para cerrar, pero solo por este bloque, ¿cuál es la cifra del día? Tiene que ver con el continente americano, porque Estados Unidos entregó equipo militar valorado en $2,4 millones a las Fuerzas Armadas de Ecuador para que el país sudamericano continúe con su lucha contra el crimen organizado. Esto en parte del acuerdo entre ambos países, en el que además de buscar ponerle fin a la violencia, planea ampliar el acceso a los mercados y también aumentar las inversiones con miras a generar empleo, un país que seguramente también estaremos revisando durante esta semana qué ocurre. Pues Juan Pablo, un gusto encontrármelo nuevamente en el estudio y nos vemos más tarde con más noticias. Con otra información también. Acá lo esperamos.